conceptualización e historia de la medición, como unidad de contenido de la materia de teoría de la medición psicológica. Cómo se delimita actualmente la psicometría y puntos comunes de algunos autores. Psicometría. El término psicometría es el más extendido y general para hacer referencia a la medición psicológica. Su significado popular y la etimología de la palabra apuntan en la misma dirección, la disciplina que se encarga de la medición en psicología. De hecho, los diccionarios de uso más común como el de la Real Academia de la Lengua o el de María Moliner también coinciden en su significado, la medida de los fenómenos psíquicos. Aportaciones a la psicometría. Para avanzar en el camino hacia una delimitación conceptual de la disciplina es necesario detenerse en las definiciones explícitas que, desde la propia psicología, se han propuesto para la psicometría. Señalar los puntos comunes y las diferencias de matiz entre ellas pueden ayudar a entender el alcance de la disciplina. Yela 1968 apunta que la psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los tests. Nanelli 1973 se refiere a la psicometría como la metodología encargada del desarrollo y utilización de las técnicas de medición en todos los ámbitos de la psicología. Aportaciones a la psicometría. Continuando con lo anterior. Muñiz 1998 define la psicometría como el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas. Lo específico de la psicometría sería su énfasis y especialización en aquellas propiedades métricas exigibles a las mediciones psicológicas independientemente del campo sustantivo de aplicación y de los instrumentos utilizados. Yao mismo modo afirma que el trabajo psicométrico tiene como finalidad construir y utilizar adecuadamente los tests y las escalas, de tal modo que se garantice su fiabilidad, validez y aplicación adecuada. La definición de María Rosario Martínez Arias 1995 introduce un matiz que apunta hacia la relación entre la psicometría y la psicología matemática. Para la autora, la psicometría aglutina todo el conjunto de modelos formales que posibilitan la medición de variables psicológicas, centrándose en las condiciones que permiten llevar a cabo todo proceso de medición en psicología. No resulta difícil entresacar los elementos comunes de las definiciones anteriores. La psicometría es una disciplina metodológica, sin un contenido psicológico propio, pero con un campo sustantivo, la teoría de la medición en sentido amplio. Referencias históricas de la psicometría. La medición en la antigüedad. Pueden encontrarse algunos intentos de hacer medición muy antiguos: el Imperio Chino, los griegos, la Edad Media y hasta la Biblia. Tal vez el ejemplo más reportado sobre estos primeros intentos es la clasificación del médico griego Galeno, quien clasifica a los seres humanos según los humores, en sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, en lo que podría verse como una primera propuesta de escala nominal para medición de la personalidad. Aunque la literatura está llena de ejemplos como el anterior, lo que se conoce hoy como psicometría empezó a tomar forma solo hasta el siglo XIX. El famoso episodio del joven auxiliar en el Observatorio Astrológico de Greenwich, cuyos registros del tiempo de paso de las estrellas a través de una línea del campo visual del telescopio diferían sistemáticamente de los de su maestro, se convirtió, gracias a las elaboraciones de los psicofísicos, en la evidencia de que algunas diferencias humanas podían cuantificarse. Mediante monitoreos de los registros de los astrónomos en dicho observatorio, Bessel 1816 observó que había variaciones en la rapidez con que reaccionaban los individuos a estímulos visuales, dando lugar a lo que se conocería como la ecuación personal. Probabilidad, retraso mental e inteligencia no verbal. Vitellit, matemático belga, fue el primero en plantear que la teoría matemática de la probabilidad podía aplicarse a las mediciones humanas. Por otra parte, los trabajos de Esquirol 1838, médico francés que se interesó por el estudio del retraso mental, constituyen un avance interesante en la medición de este trastorno que tendría implicaciones en el futuro desarrollo de técnicas más refinadas para la medición del mismo. Pueden resumirse en tres los aportes de Esquirol. Por una parte, hace distinción entre los alienados,
con profundos trastornos emocionales y los retrasados mentales con deficiencias de tipo intelectual. De otra parte, intenta algunas clasificaciones de los diversos grados de retraso mental y finalmente, identifica el lenguaje como el criterio más fiable para evaluar y clasificar los trastornos mentales. En esta misma línea se encuentran las contribuciones de su compatriota y colega Seguin 1866, quien, con su rechazo a la noción de incurable del retraso mental, crea la primera escuela para retrasados y diseña algunos procedimientos de adiestramiento básicamente sensorio-motor, algunos de los cuales forman parte de los llamados test no verbales de inteligencia. Psicología experimental y antropometría. Desde una perspectiva muy diferente, ya que estaban más interesados por plantear generalizaciones que por analizar diferencias, se encuentran los primeros psicólogos experimentales del laboratorio de Wundt, 1879 en Leipzig. Estos personajes, a quienes la historia reconoce como los fundadores de la psicología experimental, tuvieron gran importancia en los desarrollos de la medición en psicología. Por una parte, diseñaron algunas pruebas de sensibilidad y tiempos de reacción a estímulos visuales, auditivos y de otros sentidos, marcando la pauta para la mayoría de trabajos que en la misma línea se desarrollaron a finales del siglo XIX y por otra, con su rigor científico, pusieron de manifiesto la necesidad de controlar las condiciones de prueba y tipificar procedimientos. Sin duda, uno de los personajes que ha merecido el mayor reconocimiento por sus interesantes aportes no solo en la medición en psicología sino en otros campos como la biología, es Sir Francis Galton. Este polifacético inglés interesado por el estudio de la herencia, sintió rápidamente la necesidad de medir las características humanas, así que creó un laboratorio antropométrico en Londres 1884 para el cual diseñó varias pruebas de agudeza y discriminación sensorial con la convicción de que estos le permitían medir el intelecto. Algunos de tales instrumentos como la barra de Galton y el silbato de Galton se han utilizado para medición de la discriminación visual de longitud y del grado de sensibilidad a tonos altos, respectivamente, hasta hace muy poco tiempo. Además del diseño de instrumentos de medición sensorial, Galton fue el primero en utilizar las escalas de estimación, los cuestionarios y la asociación libre, pero tal vez el aporte que no ha sido suficientemente reconocido fue el haber seleccionado y adaptado algunas técnicas matemáticas para el análisis de los resultados de sus pruebas y la medición de las diferencias individuales y el haber introducido la idea de variación concomitante entre dos medidas, constituyéndose en el precursor de lo que hoy se conoce como coeficientes de correlación, análisis de regresión y otros procedimientos de análisis cuantitativos en investigación con humanos. De acuerdo con las ideas de Galton sobre la medición de la inteligencia y convencido de que era casi imposible medir objetivamente funciones complejas. Pruebas de discriminación, rasgos de personalidad, frases incompletas, juicios, comprensión y razonamiento. El psicólogo norteamericano James McKean-Ketchau, discípulo de Wundt en el laboratorio de Leipzig, diseñó y aplicó un sinnúmero de test de discriminación sensorial, tiempo de reacción, memoria y otras. A Cattell se le debe además la rápida difusión de aplicación de pruebas en Norteamérica y los primeros intentos por validarlas con criterios externos. Sin embargo, el hecho que con mayor frecuencia se reporta en torno a sus aportes es haber introducido en la literatura psicológica el término de test mental 1890. Aunque, por este hecho, a Cattell se le reconoce como el padre de los test mentales. Las dos últimas décadas del siglo pasado fueron testigos de una gran cantidad de trabajos que pretendían desarrollar medidas de funciones psicológicas complejas. Entre ellos se encuentran los trabajos de los alemanes Horn 1889, Kraepelin 1895 y Ebbinghaus 1897, los norteamericanos Jastrow 1891, Münsterberg 1891, Bolton 1892, J. A. Hilbert 1897, los italianos Guicciardi y Ferrari 1896 y muchos otros, algunos de los cuales empezaban a cuestionar el hecho de que los resultados de los test mentales no guardaran correspondencia con el éxito académico. Dos de estos trabajos merecen capítulo aparte. Por un lado, los intentos de medición de procesos psicológicos complejos en el campo de la psicopatología presentado por Kraepelin 1895, quien construyó una cantidad de test que pretendían medir diversos rasgos que permitieran caracterizar a los individuos,
se constituyeron en los precursores de las mediciones objetivas de la personalidad. Por otra parte, los tests de completación de frases de Ebbinghaus 1897 fueron los únicos de los desarrollados en esa época, que permitieron una predicción adecuada del rendimiento académico y aún hoy forman parte de la mayoría de pruebas de inteligencia. Sin embargo, el honor de la publicación de la primera escala de medida de inteligencia le correspondió al francés Alfred Binet, quien en compañía de Henry había publicado en 1895 un artículo que criticaba los tests existentes hasta el momento por dedicarse a mediciones muy precisas de funciones muy elementales, y proponía otros que abarcaban funciones más complejas aunque medidas menos precisas. En este contexto, la primera escala de medida de inteligencia, que reunió las experiencias anteriores e introdujo además preguntas sobre juicio, comprensión y razonamiento, fue desarrollada por Binet y Samen y se publicó en 1905. Cociente intelectual, APA y ARMY alfa. En la segunda revisión de esta escala se propone un procedimiento sistemático para obtener los puntajes de prueba y se introduce el concepto de edad mental 1908, y en la revisión de Termen 1916, conocida como Stanford-Binet, aparece la idea de cociente intelectual. La edad mental de Binet y Samen se obtenía gracias al ordenamiento de los elementos de la escala en orden creciente de dificultad y su agrupación por niveles de edad. Tal agrupación obedecía a criterios empíricos, reuniendo los elementos que podían ser contestados correctamente por niños normales de cada edad cronológica desde 3 a 13 años. La edad mental era el nivel al que llegaba cada examinado, esto es, el nivel que alcanzaba dentro de esta graduación. Tratándose de un índice tan sencillo, tuvo gran aceptación por ser la primera propuesta de una unidad de medida que, aunque no alcanzaba el nivel de precisión de las utilizadas hasta el momento dentro de las mediciones sensoriales, tenía el gran mérito de ser propia de la psicología. La principal limitación de esta unidad era, sin embargo, que su interpretación dependía de lo que se esperaría de la ejecución del examinado dada su edad cronológica, es decir, saber que un niño tenía una edad mental de 4 años no reportaba mayor información acerca de si su nivel estaba dentro de lo normal, o por el contrario estaba por encima o por debajo de lo que se esperaría de él. La propuesta de Termen supera tal limitación construyendo una unidad cuyo resultado es interpretable, el famoso CI. No era otra cosa que la razón edad mental de Binet sobre la edad cronológica multiplicado por 100, de manera que los puntajes alrededor de 100, edad mental igual a edad cronológica, indicaban normalidad, para cualquier nivel de edad del examinado. Esta unidad de medida de inteligencia, con todas sus limitaciones, tiene una gran importancia en la psicometría ya que con ella, los tests psicológicos lograron un reconocimiento nunca antes alcanzado hasta el punto de que el CI se convirtió casi en un mito. Terminada la segunda década del siglo XIX, los tests psicológicos gozaban de gran popularidad. El concepto de CI era ya ampliamente conocido y la American Psychological Association, APA, mostraba gran interés en el desarrollo de pruebas psicológicas. La decisión de Estados Unidos de participar en la Primera Guerra Mundial y de la APA en colaborar en dicha empresa, puso de manifiesto algunas limitaciones de los tests psicológicos conocidos hasta el momento. Por una parte, se trataba de instrumentos que debían ser aplicados de manera individual y por psicólogos experimentados, lo cual no resultaba conveniente si se trataba de seleccionar grandes números de personas para el ejército norteamericano. Robert Cherkis 1917 y su equipo designado precisamente por la APA, recolectó todos los tests disponibles y algunos no publicados y conformaron una primera prueba de aplicación colectiva conocida como Test Army Alpha, basada en los trabajos aún no publicados de Arthur Otis. Pruebas estandarizadas, CEI, soporte matemático, correlaciones. Por otra parte, las pruebas conocidas hasta el momento no permitían la evaluación de personas analfabetas, con deficiencias de lenguaje o que no conocieran el idioma. Nuevamente los trabajos de Otis sirvieron como base para el desarrollo del primer test de inteligencia no verbal conocido como el Test Army Beta. Finalmente, el concepto de CI
a partir de edad mental y edad cronológica no resultaba muy adecuado cuando se trataba de evaluar adultos. Así que nacieron las primeras formas de puntuación de los tests a partir de normas de grupo, basadas en la comparación de la ejecución de un individuo en la prueba, con el desempeño promedio del grupo, población, al que pertenece según algunas variables de interés como sexo, edad o escolaridad. Este tipo de unidad de medida sigue siendo utilizado hoy. Así, la tercera década del siglo pasado fue testigo de una inusitada popularización del uso de los tests psicológicos, hasta el punto de que la psicología se asociaba con términos como test o CI. Según Anastasi 1974. El florecimiento de los test, ocurrido en los años 20, basado en el uso indiscriminado de los mismos, puede haber causado tanto retraso como progreso en los tests psicológicos. Sin embargo, mientras en Norteamérica estaba en pleno auge el desarrollo y uso de tests psicológicos para muchísimos fines, otros autores se preocupaban más por los análisis matemáticos que brindaran mayor soporte a sus resultados y por el desarrollo de modelos teóricos y de análisis, sobre todo en el campo de la medición de la inteligencia. Se destacan en esta línea los trabajos de los ingleses Spearman, Thompson y Bort, que fueron continuados y perfeccionados por los norteamericanos Kelley y Sersten. Charles Spearman, basado en las ideas de Galton y en los posteriores trabajos de Carl Pearson sobre su medida de correlación, había iniciado desde 1904 una serie de trabajos sobre las funciones cognoscitivas. Apoyado en la observación de que las matrices de correlaciones entre tests cognoscitivos eran positivas y jerárquicas, plantea su famosa teoría de dos factores y sustenta matemáticamente sus conclusiones 1927. Según esta teoría, las puntuaciones en los tests cognoscitivos pueden explicarse a través de dos factores: uno general, conocido como el factor G, que es común a todas las funciones medidas en los tests, y uno específico, S, que sería exclusivo de cada una. El principal contradictor de las ideas de Spearman es su compatriota Thompson, quien, basado en las mismas evidencias, demuestra con el mismo rigor matemático que las correlaciones observadas por Spearman pueden explicarse por las leyes del azar operando sobre un conjunto complejo de elementos independientes que constituyen la inteligencia. Por su parte, otro inglés, Bort 1941, venía sosteniendo que las correlaciones entre los tests podían ser satisfactoriamente explicadas a través de a. un factor general, varios factores comunes de mayor o menor nivel de generalidad, y c. tantos factores específicos como tareas o tests. Sin embargo, el desarrollo y refinamiento de lo que hoy se conoce como análisis factorial o multifactorial en psicometría se le debe al norteamericano Sersten. Análisis factorial, neuropsicología, clasificación e inventarios de personalidad. El psicólogo estadounidense Louis Leon Thurston, 1935-1947, inicia lo que Bela S. Kelly 1978 ha denominado la segunda etapa del análisis factorial, al introducir los principios del álgebra matricial en el análisis de las tablas de correlación, logrando así representaciones n-dimensionales de las relaciones entre test, la extracción de los posibles factores explicativos para resumir de manera más o menos fiel la misma información de la matriz original, y el desarrollo de métodos de rotación de tales ejes buscando la estructura simple, que facilitara la interpretación de los resultados. Es evidente que el diseño de estos procedimientos abría las puertas para la medición de aptitudes más específicas y para dar respuestas más satisfactorias a los cuestionamientos que venían planteándose desde la década anterior acerca de las diferencias intraindividuales observadas en el desempeño frente a pruebas de inteligencia general. En lo que a desarrollo de instrumentos se refiere, el resultado directo de las investigaciones de Sersten sobre el análisis factorial y la identificación de aptitudes primarias fue la batería conocida como Test de Chicago de Aptitudes Mentales Primarias, publicada por primera vez en 1941. La versión de esta batería en 1962, con algunas adaptaciones y modificaciones, sigue utilizándose hoy en el contexto educativo y laboral, y las técnicas de análisis factorial propuestas por Sersten son aún muy utilizadas para el análisis de diversas pruebas psicológicas. Mientras esto ocurría, se habían desarrollado una serie de pruebas de uso en diversas áreas de aplicación de la psicología. Por una parte, en 1939 se publicaba la escala de inteligencia de Bechsler-Bellevue con la intención de proponer un instrumento de medida adecuado para adultos, que presentara elementos y sistemas de puntuación más adaptados para este tipo de población.
Esta escala fue la primera versión de la que hoy se conoce como escala de inteligencia para adultos de Wechsler, Geist, muy utilizada en diferentes contextos. Por otra parte, se adelantaban los trabajos del neurólogo alemán Kurt Goldstein y el psicólogo Yell, quienes una vez terminada la Primera Guerra Mundial habían iniciado el desarrollo de algunos instrumentos de medición neuropsicológica, con base en la observación de jóvenes soldados que habían sufrido lesiones cerebrales. Como resultado de este trabajo se diseñaron los test de formación de conceptos que pretendían evaluar el deterioro de la actitud abstracta como consecuencia de la lesión cerebral, y que siguen utilizándose hoy en evaluación neuropsicológica. Sin embargo, Goldstein solo logró el diseño definitivo de su prueba, compuesta por 5 test, después de haber emigrado a Estados Unidos y en compañía de Schieder, trabajo que fue publicado en 1941. En esta misma línea se desarrolló el test de formación de conceptos de Hanfman y Kasanin 1942, con base en un instrumento de clasificación de objetos que había sido elaborado por Vygotsky. En mediciones de personalidad también se habían hecho avances interesantes en lo que a desarrollo de pruebas se refiere. Una de ellas es la hoja de datos personales de Woodward, considerada el precursor de los hoy llamados inventarios de personalidad, que se había desarrollado durante la Primera Guerra Mundial pero solo se conoció y empleó fuera del contexto militar después de que ésta terminara. Análisis factorial, neuropsicología, clasificación e inventarios de personalidad. Por otra parte, Harcher y May, 1928 a 1930, habían desarrollado algunos test de ejecución con la intención de medir aspectos como mentira, robo y espíritu de cooperación en niños escolares. Con una perspectiva diferente, K. Strong publicaba en 1943 sus cuestionarios de intereses vocacionales para hombres y mujeres. Pero tal vez el trabajo de mayor trascendencia en esta línea es el registro multifásico de la personalidad de Hathaway y McKinley 1940, primera versión del inventario multifacético de personalidad de Minnesota MMPI, que tiene varias traducciones, adaptaciones y estandarizaciones y sigue siendo utilizado hoy. Tal vez hasta el momento ningún instrumento de medición de la personalidad ha sido objeto de tantos estudios, aplicaciones e investigaciones en diferentes áreas de la psicología, clínica, laboral, educativa, como el MMPI. Popularización de los test. En este contexto, la popularización del uso de los test psicológicos, el reconocimiento de diferencias intraindividuales en el desempeño en test de funciones intelectuales, los fuertes avances en el desarrollo de métodos matemáticos y estadísticos para el análisis de los resultados de los mismos y el diseño de algunas pruebas psicológicas de utilidad en psicología clínica, educativa, laboral y en neuropsicología. Estados Unidos decide intervenir en la Segunda Guerra Mundial y nuevamente los psicólogos norteamericanos se ven enfrentados a algunas demandas por parte del ejército. Esta vez la respuesta fue la creación de las baterías de aptitud múltiple, o pruebas diferenciales, de la línea del PMA, que permitían la evaluación de funciones mucho más específicas y la clasificación de personal para tareas especializadas como pilotos, bombarderos, operadores de radio y otras. Ejemplos de estos instrumentos son la Aircrew Classification Battery, el Army General Classification Test y el Armed Forces Qualification Test. Con las dos últimas se levantaron escalas de calificación estandarizadas conocidas como Army Standard Scores. Sin embargo, la mayoría de baterías o pruebas diferenciales se conocieron después de terminada la guerra cuando el ejército las cedió para uso civil y en los años subsiguientes se observó un incremento significativo en el número de trabajos que buscaban el diseño de esta clase de instrumentos, la mayoría de ellos construidos con base en el procedimiento recientemente conocido de análisis factorial. Algunos de los instrumentos más conocidos de esta generación son el test de clasificación de aptitudes de Flanagan, la batería de test de aptitud general y el test de aptitudes diferenciales. El primero de ellos, cuyos progresos empezaron a conocerse en 1947, fue el resultado de algunos trabajos iniciados durante la Segunda Guerra Mundial con el objeto de diseñar instrumentos de clasificación de personal de las Fuerzas Aéreas y se orienta hacia el consejo profesional y la selección de personal. En este mismo periodo la evaluación educativa,
que había venido reemplazando sus formas convencionales por los famosos test, desde la aparición de la primera versión del Stanford Achievement Test hacía ya un par de décadas. Entra definitivamente en la onda de las mediciones objetivas y estandarizadas. Vale destacar aquí los trabajos de Thorndike y otros educadores y psicólogos dedicados a aplicar y refinar las técnicas de construcción, utilización y calificación de pruebas de rendimiento escolar, y la creación, en 1947, del Educational Testing Service encargado de la construcción y evaluación de pruebas en el área educativa y laboral. Tal vez el instrumento más conocido en esta línea es el Graduate Record Examination, que se había originado en 1936. Pasó a manos del Educational Testing Service en 1948 y sigue utilizándose como instrumento de selección de estudiantes universitarios en Estados Unidos. Desarrollo de instrumentos. Durante las 2 décadas siguientes se desarrollaron nuevos instrumentos de medición en muchas áreas y se revisaron y publicaron nuevas versiones y adaptaciones de los ya existentes. Sin embargo, lo que parece caracterizar este periodo es la aparición de trabajos sobre teoría de la medición, los principios y fundamentos de la medición en psicología, los problemas de validez y confiabilidad y, en síntesis, la construcción de una teoría psicométrica. En lo que tiene que ver con desarrollo y revisión de pruebas se pueden mencionar, entre muchos otros, el cuestionario de 16 factores de la personalidad de Cattell desarrollado mediante análisis factorial y publicado en 1951, el cuestionario de personalidad de Eysenck, resultado de las investigaciones que sobre estructura de personalidad había venido adelantando desde 1947, el inventario de temperamento de Guilford Zimmermann 1956, las escalas Wechsler de inteligencia, la tercera revisión de la escala de inteligencia de Stanford Binet, Termen y Merrill, 1960, y los inventarios de intereses vocacionales 1966 e intereses generales de Kuder 1964. Revisiones de la hoja de intereses vocacionales de Kuder que había sido publicada en 1948. Gran producción y base conceptual. De otra parte, una ligera revisión de la bibliografía existente permite verificar que en este periodo se produjeron las grandes obras sobre teoría y procedimientos psicométricos que son de uso corriente aún. Corriendo el riesgo de omitir algunos de mucha importancia, se pueden citar trabajos como la publicación de Galex en 1950 titulado Teoría de los test mentales, los trabajos de Cronbach y colaboradores sobre validez y confiabilidad en las pruebas psicológicas, publicados entre 1951 y 1957. Las publicaciones de Guilford 1954 sobre métodos psicométricos, Derash 1960 sobre modelos probabilísticos para pruebas de logro e inteligencia y de Ghiselli 1964 sobre teoría de la medición psicológica, la teoría de Guilford sobre la estructura de la inteligencia humana, cuya primera edición apareció en 1967. La gran cantidad de artículos publicados por Paul Horst entre 1949 y 1960 y su libro sobre medición y predicción psicológica en 1968. La teoría estadística de los puntajes de test mentales de Lord y Novick 1968. Los trabajos de Eysenck sobre estructura de la personalidad, publicados a partir de los 50s y el muy conocido texto de Magnussen sobre teoría de los test 1969. Revuelta anti-test. A pesar de la gran producción de trabajos sobre teoría psicométrica y el empeño de algunos psicólogos por brindar sustento teórico y técnico al uso de los mismos en una gran diversidad de campos, a partir de la década de los 60 se puede identificar lo que Anastasi 1974 denomina la revuelta anti-test. Esta época, si así puede llamarse, se caracterizó no solo por un evidente escepticismo por parte de académicos y público en general acerca de la utilidad de las pruebas psicológicas, sino por algunas posiciones abiertamente en contra de los mismos. Algunas de las publicaciones que tal vez tuvieron más impacto en este sentido fueron las de Gross en 1962, Hoffman en el mismo año y Black en 1963, con títulos tan sugestivos como The Brain Watchers, The Tyranny of Testing y They Shall Not Pass, respectivamente, en las que no solo se ponía en duda la utilidad de los tests sino que se hacían serias críticas a su uso. Algunas de tales críticas de tipo técnico
cuestionaban la capacidad de las pruebas para brindar información confiable sobre las aptitudes, la inteligencia o la personalidad del examinado y por tanto la utilidad de los resultados con fines predictivos útiles en el campo educativo, laboral o clínico. Otras eran de tipo ético y filosófico con afirmaciones acerca de la violación de la intimidad del examinado, la indebida divulgación y utilización de los resultados de las pruebas, la falta de responsabilidad en el manejo de las implicaciones emocionales de la aplicación y conocimiento de resultados de las pruebas, la visión limitada y reduccionista del individuo a partir de los resultados de las pruebas y, en fin, la pretensión de cuantificar lo no cuantificable, el ser humano. Finalmente, había objeciones de tipo político. Las pruebas pretendían medir conformismo social o, en todo caso, favorecían a quienes mostraban determinadas preferencias políticas o filosóficas. Las pruebas desfavorecían a determinados grupos étnicos o con diferencias culturales. Y en nuestro medio el uso de pruebas llegó a identificarse con imperialismo norteamericano. Probablemente algunas de las críticas eran razonables y se debían al abuso de los instrumentos de medición por parte de profesionales inescrupulosos o no capacitados. Otras podrían atribuirse a desconocimiento de las limitaciones de las pruebas y otras podrían verse como reacción al fenómeno aceleradísimo de implementación y uso de pruebas. En fin, dejemos que algún historiador se interese por analizar estos hechos desde una óptica mucho más completa que la que podemos tener desde aquí. Como era de esperarse, la revuelta anti-test ha dejado sentir sus efectos. Probablemente uno de ellos sea el hecho de que los modelos de análisis de instrumentos psicológicos que se generaron entre las décadas de los 70 y 80 son aún hoy muy poco conocidos, al menos en nuestro medio, y apenas se están empezando a valorar y a utilizar sobre todo en el campo educativo. Uno de ellos es el modelo bayesiano. Retomando a Bass. A pesar de que Thomas Bayes había expuesto los fundamentos de lo que hoy se conoce como teoría estadística bayesiana en 1763, se necesitaron casi 2 siglos para que algunos estadísticos vieran en él una alternativa de análisis de algún interés y solo hasta hace un par de décadas empezaron a verse sus aplicaciones y utilidad en el análisis de pruebas psicológicas. De manera muy sintética puede expresarse el sentido del teorema de Bayes como el enunciado formal de las relaciones entre la conocida probabilidad a priori, la información que se tenga sobre el fenómeno de interés y la probabilidad a posteriori, lo cual permite hacer estimaciones teniendo en cuenta la información adicional que se tenga proveniente de, por ejemplo, experiencias previas. Este principio general ha tenido implicaciones en la interpretación de resultados de pruebas psicológicas y en el diseño y construcción de las mismas. Por una parte, permite estimar la posición de un sujeto en un nivel del atributo que pretende medir la prueba teniendo en cuenta tanto su desempeño actual como la información previa que se tenga sobre él. Por otra parte, si lo que se desea con la construcción y aplicación de una prueba es estimar con precisión el nivel del examinado en el atributo, el análisis bayesiano permite identificar el punto más adecuado para obtener información que permita el posicionamiento rápido y preciso del sujeto. Estas aplicaciones y el uso de nuevas tecnologías como las computadoras han permitido el desarrollo de los instrumentos conocidos como pruebas hechas a la medida, en las cuales cada elemento de la prueba es seleccionado con base en la información que se tenga sobre el sujeto y en la respuesta que dé al elemento anterior. El sesgo por dificultad o por discriminación. Otro interés de los psicólogos en las últimas décadas ha sido el sesgo de las pruebas y los elementos que las componen. Tal sesgo puede verse de manera muy sencilla, a través de las discrepancias de dificultad y discriminación de los elementos de la prueba o de puntaje promedio y confiabilidad de la prueba total, en grupos diferentes. Rasch había propuesto en 1960 un procedimiento, que no depende de la población a la que se aplicó la prueba, para posicionar sus elementos en un nivel del atributo. Sin embargo, ha sido Baer en compañía de Panchapkesan 1969 y de Stone 1979, quienes han mostrado la utilidad de este tipo de análisis en algunas de sus publicaciones sobre análisis de ítems y diseño de pruebas. Finalmente, dos modelos de análisis multivariados que han sido objeto de estudio de algunos psicólogos y sociólogos en los últimos años para corregir el sesgo y han sido el Path Analysis y los Structural Equation Modeling. Estos modelos han mostrado utilidad en la comprobación de hipótesis de relaciones entre grupos de variables,
El primero de ellos como una extensión de los análisis de regresión donde se puede analizar más de una variable dependiente, Clem, L. 1995. Y el segundo como procedimiento para poner a prueba modelos que incluyen tanto variables observadas como variables latentes y diferentes tipos de relaciones entre ellas.